Saludos compañeros de la carrera de Economía. Vamos a continuar con una nueva sesión de la materia de Teoría y Política Monetaria. Para esta sesión vamos a desarrollar el modelo keynesiano y para esto vamos a retomar un poco de lo que habíamos visto en la anterior clase. Veamos. El principio cuantitativista que habíamos desarrollado a través de la ecuación cuantitativa del dinero en sus dos formas se basaba en dos aspectos fundamentales. Que existe una situación de pleno empleo, es decir, en que la oferta viene determinada, y eso se debe a que hay una libre acción entre la oferta y la demanda, y teniendo como resultado que la oferta sea totalmente vertical, debido a que todos los recursos están empleados adecuadamente, y un ajuste en el corto plazo no es viable, haciendo que la oferta en cierta forma sea rígida en el corto plazo. Al mismo tiempo, mencionábamos que a los agentes económicos lo que les importaba a la hora de demandar dinero, a la hora de conservar dinero en efectivo, eran las razones para realizar transacciones, y al mismo tiempo que esta proporción que se mantenía de dinero era una proporción constante del ingreso que tenían los agentes. Pero al mismo tiempo que se consideraba no solamente el dinero, sino el poder adquisitivo del dinero. Quiere decir que se consideraba la demanda de dinero real. Y al ser una proporción constante del ingreso, se tenía que la demanda de dinero real era constante. Pasemos a la siguiente. De esta forma, se lograba determinar la hipótesis de neutralidad del dinero. La hipótesis de neutralidad del dinero implica que fenómenos de carácter monetario tendrán efectos solamente de carácter monetario, haciendo que la política económica sea inefectiva. Por lo tanto, la intervención del Estado en forma de política económica en el mercado monetario solamente alteraría las cantidades de dinero, y resultado de la ecuación cuantitativa solamente se lograría inflación. De tal forma que no se podría afectar a través de política monetaria a variables reales como son el producto y el empleo. En, en respuesta a esta visión clásica de la ecuación cuantitativa, y al mismo tiempo de que en 1929 y 1930 se desarrolló una gran crisis económica en Estados Unidos, la cual hoy en día la conocemos como la Gran Depresión, Keynes, John Maynard Keynes, reconoce que existen desequilibrios en la economía, debido a que en esos años precisamente se logró observar situaciones en las cuales había desequilibrio en el mercado de trabajo, había bastante desempleo, la producción había caído, y por lo tanto toda la actividad productiva estaba en descenso, dando lugar a una fase recesiva del ciclo económico. Entonces, dando a entender que la economía no estaba en un constante equilibrio, tal como lo había representado en los clásicos y la forma de representar a la economía que tenían, sino que existen fluctuaciones en la actividad económica, y debido a que existen estas fluctuaciones también hay cambios en la demanda de dinero, haciendo notar que la demanda de dinero no sería constante, tal como se veía en el caso de la ecuación cuantitativa, sino que habría grandes cambios debido a que la naturaleza en sí misma de la economía es fluctuante, cambiante. Hay periodos de recesión y periodos de auge. Se comienza el análisis a través del flujo circular del ingreso, y decimos que se parte de una economía que es cerrada y sin gobierno. Al decir cerrada decimos que no tiene sector externo, que no hay exportaciones, no hay importaciones, y que no hay G, no hay la parte del gasto de gobierno.
De estos supuestos se tendría las siguientes identidades macroeconómicas, que la demanda agregada es igual a el consumo de las familias y la inversión de las empresas. Que la demanda agregada al mismo tiempo es idéntica al PIB. Recordemos que son identidades contables. Posteriormente, el PIB es idéntico al ingreso. Y el ingreso es idéntico a el consumo y el ahorro. Quiere decir que los ingresos se determinarán a consumir o a ahorrar. En esta economía, las familias poseen factores que son usados precisamente por los agentes empresas para producir bienes y servicios. Como las familias son poseedoras de estos factores, alquilarán estos factores a las empresas de tal forma que las familias reciben un pago, reciben un ingreso por el uso de estos factores. Veamos cómo funciona esto. Esto funciona en términos de un flujo circular de la economía. Habíamos mencionado que las familias poseen factores de producción, factores que son alquilados a las empresas. Las empresas, por el uso de estos factores de producción, pagan un alquiler a las familias. Y las familias tienen, por lo tanto, un ingreso, el cual puede destinarse a consumo de la producción de las empresas o a la generación de un fondo de acumulación, un fondo de activos prestables que pueden ser canalizados a través de inversión hacia las empresas. Entonces, el ingreso de las familias básicamente va a ser igual a la producción de las empresas. Este flujo circular implícitamente nos estará mencionando que la oferta a través del pago a las familias crea la capacidad de demanda a través de consumo y ahorro. Estaremos hablando de la ley de Say. Y cabe mencionar que en esta economía estamos en equilibrio, es decir, que exactamente lo que producen las empresas es consumido por las familias y a través del ahorro también es convertido en inversión. Entonces toda esta economía está en equilibrio. Pero resulta que Keynes reconoce que la demanda agregada, en términos de que existe una parte que no se convierte inmediatamente en consumo, que es la parte del ahorro, si consideramos que tenemos el ingreso y que todo se consume, tendríamos una demanda potencial, pero si todo el ingreso no se consume, resulta que la demanda potencial no puede convertirse en demanda efectiva. Pero esto sería un resultado que podríamos denominar esperado, debido a que contablemente se esperaría que ocurriera este resultado, debido a que sabemos que el ingreso es idéntico al PIB, de tal forma que el ingreso sabemos que es igual a consumo más ahorro y el PIB es igual a consumo más inversión, reemplazando los correspondientes valores y simplificando tenemos que C está sumando, pasa al otro lado a restar y C menos C, 0. Por lo tanto, se tiene como consecuencia que el ahorro debe ser igual a la inversión. Pero hay que considerar algunos aspectos, algunos detalles. Aquí vamos a recordar algunos de los aspectos vistos en cuentas nacionales. Resulta que la inversión también incluye la inversión no deseada. Recuerden, dentro de las cuentas nacionales, que la inversión se divide en formación bruta de capital fijo y variación de existencias. Y la variación de existencias precisamente va a constituir la inversión no deseada. Entonces, el equilibrio contable
es decir, que se cumplan las identidades, que se cumplen esas identidades, no implica que inmediatamente se logre el equilibrio macroeconómico, que las fuerzas macroeconómicas logren a su equilibrio, logren llegar a su equilibrio, donde evidentemente todo se vendería y toda la inversión es deseada. Contablemente, tenemos que a la inversión planeada más la inversión no deseada, la variación de existencias, es idéntico al ahorro. Pero para que exista equilibrio macroeconómico, para que exista, podríamos decir, un vaciado de mercado, la inversión planeada, es decir, la formación bruta de capital fijo, debe ser igual al ahorro. Y la variación de existencias, la inversión no deseada, debe ser igual a cero. Entonces, habrá equilibrio macroeconómico en el sentido de que todo lo que se produce efectivamente es adquirido por las familias. Entonces surge el debate, ahorro-inversión. Debido a que hay que considerar que el ahorro es el factor que hace que el ingreso no se convierta inmediatamente en consumo. El ahorro es el factor que hace que el ingreso no sea igual a consumo. Porque puede resultar que una parte del ingreso precisamente se destina al ahorro. Como una parte del ingreso se destina al ahorro, una parte menor del ingreso es destinada al consumo. Entonces, la demanda agregada resultante es insuficiente para absorber toda la producción de esta economía. Y como la demanda agregada no puede absorber toda la producción, disminuye el empleo y disminuye la producción. De tal forma que el ahorro constituye una filtración y la única forma en la que el ahorro deje de constituir una filtración es que sea compensada por la inversión, ya que la inversión se reorientaría a la demanda agregada. Entonces, el consumo más el ahorro alimentarían a la demanda agregada y se lograría el equilibrio. Pero el problema que encuentra Keynes no es el ahorro en sí mismo, sino que este ahorro se convierta en su totalidad en inversión. Para esta cuestión se comienza a abordar el debate que tiene que ver cuáles son las condiciones que hacen que el ahorro sea igual a la inversión. Partamos del planteamiento clásico. En el planteamiento clásico se va a decir que el ahorro y la inversión van a estar determinadas por la tasa de interés. Y la tasa de interés va a ser totalmente flexible y actuará como un precio que garantice que el ahorro y la inversión son iguales. Comencemos por partes. Y para eso vamos a comenzar con el ahorro. Y vamos a decir que efectivamente el ahorro para los clásicos es una previsión para el futuro y que es una proporción constante en el tiempo. Y resulta que a mayor tasa de interés, mayor va a ser el ahorro. Efectivamente, recordemos que la tasa de interés estaría mostrando un costo de oportunidad. Recordemos que si la tasa de interés sube, se hace más atractivo adquirir títulos valores que rindan esa tasa de interés más elevada y por lo tanto es más atractivo ahorrar. Variaciones del ingreso efectivamente afectan al ahorro, haciendo que toda la curva se desplace hacia la derecha. Quiere decir que si hay más ingreso, efectivamente se va a ahorrar más. Entonces, el ahorro en general aumentará los fondos disponibles para el préstamo. Y si elaboramos una relación funcional, decimos que el ahorro es función de la tasa de interés. Y si extraemos la derivada parcial del ahorro con respecto a la tasa de interés, esta nos va a dar un signo positivo, que quiere decir que la relación es positiva. Cuando aumenta la tasa de interés,
debe aumentar el ahorro. Y efectivamente, cada vez que aumenta la tasa de interés, aumenta también el ahorro. Por eso se tiene una curva que tiene pendiente positiva. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión depende inversamente de la tasa de interés. Recordemos que la inversión es el precio del dinero. La tasa de interés es el precio del dinero y que nos estará dando el patrón de cómo invierten las empresas. Cuando aumenta el precio del dinero, es decir, la tasa de interés, los proyectos se hacen menos rentables, en el sentido de que cuando aumenta la tasa de interés se tiene que pagar más por los créditos contratados por las empresas, haciendo que los costos aumenten y por lo tanto los proyectos rentables cada vez sean menores. Y cuando menor sea la tasa de interés, mayor va a ser la inversión, debido a que el precio del dinero va a ser más barato, en el sentido de que cuando cae la tasa de interés se paga menos intereses y por lo tanto caen los costos globales de los proyectos de inversión. Entonces, la demanda de fondos disponibles para préstamo está inversamente relacionada con la tasa de interés. Y eso lo vemos en la gráfica, en el sentido de que esta relación inversa la vemos con una curva con pendiente negativa. Cuanto mayor es la tasa de interés, la inversión es menor. Y cuanto menor es la tasa de interés, la inversión es mayor. La relación es negativa. Y tenemos que el rendimiento esperado del proyecto de inversión es la tasa interna de retorno. Recordemos que la tasa interna de retorno como mínimo debe ser 0, debido a que si se tiene tasas internas de retorno menores a 0, resulta que con el proyecto de inversión se estará perdiendo dinero. El proyecto de inversión estará rindiendo ganancias, es decir, se estará ganando, siempre y cuando la tasa interna de retorno sea mayor que la tasa de interés, es decir, la tasa a la cual se está pagando la inversión. De esta forma, se puede también generar desplazamientos de toda la curva de inversión. La curva de inversión se desplazaría debido a mejores expectativas de ganancia. Por ejemplo, se piensa que un nuevo banco de inversiones va a abrir, que va a otorgar créditos blandos a las empresas para que éstas puedan invertir, entonces toda la curva de inversión se desplazaría hacia la derecha y eso mejoraría también la tasa interna de retorno. Como síntesis, podemos decir que la inversión es función de la tasa de interés. Pero como muestra la gráfica, la relación es negativa. Por lo tanto, la derivada parcial de la inversión con respecto a la tasa de interés tiene signo negativo. La relación es negativa. ¿Y cómo ocurre el equilibrio clásico que garantiza que el ahorro sea igual a la inversión? Pues resulta que R es la variable de ajuste, es el precio del dinero que se ajusta libremente para garantizar que el ahorro sea igual a la inversión. Y lo que garantiza esto es precisamente el mercado. Y entonces las fuerzas del mercado que hacen que la tasa de interés se ajuste para que el ahorro coincida con la inversión, garantiza al mismo tiempo que no hay insuficiencias de demanda agregada. Porque todo el ahorro que se filtra del ingreso de las familias se convierte en inversión. Entonces el consumo y el ahorro de las familias se van directamente hacia la demanda agregada, haciendo que ésta no sea insuficiente y por lo tanto se cumple un equilibrio macroeconómico.
Veamos cuál es el planteamiento keynesiano. En el planteamiento keynesiano se parte de la idea de que el ahorro y la inversión son totalmente independientes y no hay nada que garantice que se llegue al equilibrio que hace que el ahorro sea igual a la inversión. Con respecto a la inversión, no hay mucha diferencia con el planteamiento clásico, debido a que la tasa interna de retorno, el criterio por el cual se tiene que los proyectos son rentables, se interpreta como la eficiencia marginal del capital, es decir, mejores condiciones de inversión que permiten tener una mejor tasa interna de retorno, es decir, mayores posibilidades de ganancia de los proyectos de inversión, significarán que la eficiencia marginal del capital ha aumentado. Pero en el caso de los ahorros, se dice que el ahorro depende positivamente del ingreso. Entonces, cabe anotar que la inversión todavía depende de la tasa de interés, pero el ahorro depende del, del ingreso, considerando que puede haber cierta influencia de la tasa de interés. Entonces, el ahorro va a ser una función de la tasa de interés, pero el ahorro va a responder positivamente a el ingreso. Quiere decir que conforme hay más ingreso, se ahorra más. Como hemos mencionado, no hay una relación inmediata, debido a que el ahorro depende del ingreso y la inversión depende de la tasa de interés. De esta forma, puede existir la posibilidad de que existen filtraciones de el ahorro, las cuales no se conviertan de inmediato a inversión, debido a que la naturaleza de que el ahorro responde al ingreso y la inversión responde a la tasa de interés, hace que no se garantice que esta filtración se convierta inmediatamente en inversión. Entonces, como existen posibilidades de filtraciones de ahorro que no se conviertan directamente en inversión, puede existir posibilidades de insuficiencia de demanda agregada. Entonces, se puede presentar una desigualdad. Quiere decir que el ahorro no sea idéntico, no sea igual a la inversión permanentemente, dando lugar a que exista desequilibrios macroeconómicos. Pero para reponer la situación del equilibrio macroeconómico, para reponer la insuficiencia de demanda agregada, se puede estimular a la inversión a través de la tasa de interés. Pero ahora viene la cuestión, ¿cómo se determina la tasa de interés? Resulta que la tasa de interés se determina en el mercado monetario y los correspondientes desequilibrios del mercado monetario. Vamos a estudiar la demanda de dinero en Keynes. Recordemos que la demanda de dinero para la visión clásica, para la visión cuantitativista, recordábamos que había una hipótesis de que era una proporción constante del ingreso, ¿no es cierto? Una proporción K. Para Keynes, los agentes tienen tres motivos para conservar el dinero. Tenemos el motivo de transacción, básicamente la razón de ser del dinero, el motivo de precaución, para guardar el dinero para emergencias, considerando que el motivo de transacción y el motivo de precaución dependen del mismo aspecto que es el ingreso. Pero también habrá otro aspecto que va a determinar la demanda de dinero y es la demanda especulativa de dinero. Y efectivamente, mencionábamos hace un momento que el ahorro puede responder en cierta forma a la tasa de interés. Y en esta construcción de la demanda de dinero, en la visión de Keynes, vemos cómo va a actuar efectivamente la tasa de interés para esta demanda especulativa de dinero. Con respecto al motivo de transacción y el motivo de precaución, la demanda de dinero no es más que una función del ingreso. A mayor ingreso, se puede demandar más dinero para transacciones y precaución. Es decir, la derivada parcial es positiva.
El aporte de Keynes que va a realizar precisamente la teoría monetaria tiene que ver con la formulación de la demanda especulativa de dinero, que tiene que ver con que existe incertidumbre, no existe certeza sobre el nivel futuro de la tasa de interés. Vamos a decir que un agente destina parte de su ingreso al ahorro y este ahorro se va a dividir en dinero en efectivo y en títulos, valores que rinden una tasa de interés. Porque efectivamente mantener el dinero implica que el dinero pierde poder adquisitivo en el tiempo a través precisamente del accionar del nivel de precios. Y los títulos valores precisamente tienen la ventaja de que rinden una tasa de interés R. La parte que se mantiene en efectivo del ahorro es precisamente la parte especulativa, la demanda especulativa de dinero, y se mantiene de esa forma por la incertidumbre de no conocer el valor futuro de R, de la tasa de interés. Debido a que si se tiene todo el ahorro en títulos valores, resulta que por variaciones en la tasa de interés puede haber pérdidas de capital. Ante una situación en que se prevea un aumento futuro de la tasa de interés y efectivamente sube la tasa de interés, resulta que el precio de los títulos valores disminuye. Al aumentar la tasa de interés, se requiere de menos dinero para obtener el mismo rendimiento. De tal forma que el título valor que yo había comprado, por ejemplo, a 100 pesos, cuando aumenta la tasa de interés, ya no vale 100 pesos, vale aproximadamente 96 pesos. Entonces resulta que yo por mantener mis ahorros en un título valor, he visto disminuir mi capital debido a aumentos en la tasa de interés. Entonces, debido a que hay expectativas en aumentos en la tasa de interés en los agentes económicos, hay pérdidas de capital. Y al haber pérdidas de capital, desearán mantener más efectivo para aprovechar los aumentos en la tasa de interés. Quiere decir que aprovecharán los aumentos en la tasa de interés y comprarán nuevos títulos valores, los cuales tienen un rendimiento más atractivo y por lo tanto evitarán pérdidas con una tasa de interés menor. Lo contrario ocurre cuando se tiene expectativas de disminución de la tasa de interés, debido a que si pensamos que estamos ante una situación como la actual, en la que se piensa que va a disminuir la tasa de interés, los agentes económicos que poseen títulos valores tendrán ganancias de capital, porque resulta que ellos en el pasado compraron títulos valores que tenían una determinada tasa de interés, una tasa de rendimiento. Conforme hay expectativas de que la tasa de interés disminuye, el rendimiento de los títulos posteriores va a ser menor, haciendo que el título valor que poseían suba de precio. Por lo tanto, hay ganancias de capital y hay incentivos para mantener todo el dinero en títulos valores. Resulta que hay una tasa de interés normal. Vamos a decir que es la tasa de interés observada, que es el indicador de la variación de la tasa de interés. Entonces los agentes están muy atentos a que si la tasa sube para demandar dinero por especulación, recordemos que los títulos valores, los agentes que mantengan títulos valores pasados tendrán pérdidas de capital, o si la tasa baja, se deseará poseer títulos valores, los cuales generan ganancias de capital.
pero habrá un nivel de tolerancia, es decir, un nivel bajo el cual los agentes económicos reaccionarán ante estos cambios. Es decir, que existe un valor crítico de la tasa de interés. Este valor de referencia, si es superior al crítico, resulta que el rendimiento previsto total de tener títulos, es decir, el precio el rendimiento de los títulos más la correspondiente tasa de interés es positivo, se deseará mantener, eh, se deseará continuar manteniendo títulos valores. Un valor que esté por debajo del valor crítico hace referencia a que el rendimiento previsto total de estos títulos va a ser negativo, es decir, que las pérdidas de capital van a hacer que se pierda dinero. Es decir, en general se generará pérdidas. El dinero invertido en estos títulos valores se encogerá, cada vez será más chico. Y si resulta que el valor de referencia es igual al valor crítico, el rendimiento es cero y será indiferente tener o dinero o títulos valores. Pasemos a ver esto de forma más clara. Y digamos que sea la compra de un título valor que ofrece una renta anual. La renta anual vamos a decir que es el rendimiento, donde se tiene que es igual al valor del título por la tasa de interés. Pensemos, por ejemplo, que el valor del título es 100 pesos y la tasa de interés es 5%. La renta anual de este título, o el rendimiento de este título, va a ser igual a 100 por 0.05, es igual a 5 pesos. La ganancia o pérdida de capital es igual al cambio porcentual esperado del valor del título. Para eso, como sabemos que la renta anual es igual al valor del título multiplicado por la tasa de interés, despejamos el valor del título. Y al despejar el valor del título, simplemente lo dejamos en un lado, él está multiplicando, pasa a dividir. Efectivamente, el valor del título es igual a la renta anual dividido por la tasa de interés. Y recordando que podemos extraer la tasa de crecimiento de cualquier variable o de cualquier índice mediante la siguiente fórmula, que el cambio porcentual, la variación del valor del título es igual a el valor futuro menos el valor pasado sobre el valor pasado. En otras palabras, la variación porcentual de x es igual a xt más 1 menos xt sobre xt. Y en este caso, el valor futuro de el valor del título es igual al valor esperado del título. Y los valores esperados del título, el valor esperado del título estará en función a la renta anual, que sabemos que es la misma, en función a cómo se pactó este título valor, no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es la tasa de interés. Entonces el valor futuro del título va a depender del valor futuro esperado de la tasa de interés. Ahora, ya que hemos desarrollado estas ecuaciones, reemplazando el valor del título y el valor esperado del título en la ecuación que nos muestra el cambio porcentual del valor del título, decimos que el cambio porcentual del valor del título es igual a el valor esperado del título, que sabemos que es igual a R sobre R sobre E, R sobre R a la E, menos el valor del título, tenemos el valor del título que es igual a R sobre R,
todo dividido entre el valor del título, R sobre R. Lo que hacemos es operar, es una simple resta de fracciones, se resta la fracción y se hace la operación de extremos con extremos y medios con medios, es decir, se simplifica y se llega a que la variación del valor del título, la variación porcentual del valor del título es igual a una expresión que muestra a la tasa de interés dividida entre la tasa de interés esperada menos 1. Les sugiero que esta parte la vayan siguiendo en un cuaderno y vayan haciendo el desarrollo para que puedan ver que efectivamente todo este desarrollo tiene su correspondiente lógica y es coherente. Vamos a establecer que comprar un título es rentable si la suma del cambio porcentual del valor del título, recordemos que puede haber ganancias o pérdidas de capital, el valor del título, es decir, el precio del título, puede aumentar o disminuir conforme cambie la tasa de interés. Y vamos a decir que la compra del título es rentable si la suma del cambio porcentual del valor del título más la tasa de interés es mayor a 0. Pero ya sabemos a qué es igual el cambio porcentual del valor del título, ¿no es cierto? Es igual a R sobre R a la E menos 1. Entonces, reemplazamos su correspondiente valor y decimos que en vez del cambio porcentual del valor del título, tenemos su correspondiente valor que es R sobre R a la E menos 1 más R mayor a 0. De esta expresión se despeja R. En primer lugar, vemos que tenemos dos R's, ¿no es cierto? Entonces debemos hacer que solamente haya una R y posteriormente despejarla. Y despejando R tenemos esta expresión que nos dice que R es mayor a R esperada sobre 1 más la tasa de interés esperada, siendo precisamente esto el valor crítico de la tasa de interés. Cuando a la tasa observada, cuando a la tasa normal, a la tasa que estamos viendo, el rendimiento previsto de los títulos es positivo, es decir, que tener títulos valores, tener esos activos me genera ganancia, la demanda por dinero especulativo es 0. Y efectivamente, como el tener títulos valores me genera ganancia, es decir, que el rendimiento previsto es positivo, yo prefiero tener esos títulos valores y no demando dinero. Pero cuando el rendimiento previsto de esos títulos valores es negativo, es decir, tengo pérdidas de capital, yo me deshago de los títulos viejos y comienzo a demandar dinero por la cuantía de todo mi ahorro. De tal forma que comienzo a demandar dinero por motivo de especulación. Y resulta que si el rendimiento previsto de los títulos valores que se poseen es igual a 0, la demanda de dinero por motivo de especulación va a ser indiferente con respecto a la tenencia de títulos valores. Es decir, que va a ser indiferente obtener mucho dinero por especulación o tener muchos títulos valores. Entonces, la cantidad de dinero y de títulos estará en algún lugar intermedio, es decir, que está indeterminado. De tal forma que se puede decir que la demanda especulativa de dinero, la establecemos como MI, y un agente con expectativas determinadas, recordemos que estamos construyendo esta demanda de dinero considerando que hay una tasa de interés esperada, por lo tanto hay un cambio esperado en el valor de los títulos, es decir, hay un valor del título esperado con respecto a esta tasa de interés esperada. Entonces estará en función sobre el nivel futuro de la tasa de interés. Y decimos que es una función discontinua del nivel observado de la tasa de interés. ¿Por qué? Veamos, aquí tenemos la regla. Cuando la tasa de interés es mayor al nivel crítico, es decir, cuando tener títulos valores me reporta un beneficio positivo, la demanda de dinero es 0.
Y efectivamente, después del punto crítico, se demanda cero dinero. Exactamente, es decir, que la curva coincide con R. Pero cuando R es menor a este nivel crítico, es decir, está por abajo, la demanda de dinero es equivalente al ahorro en este punto. Y cuando se iguala, es decir, cuando hay beneficios exactamente cero, cuando la tasa de interés es exactamente igual al nivel crítico, resulta que la demanda de dinero queda indeterminada, es decir, puede estar en cualquier punto de esta línea segmentada. Pero resulta que en el agregado todos los agentes económicos tienen diferentes perspectivas a cambios en la tasa de interés. Es decir, cada agente económico tendrá un nivel crítico diferente. Algunos agentes serán más sensibles que otros a cambios en la tasa de interés. Pero se podrá generalizar que cuanto más baja sea la tasa de interés, la expectativa es que esta tasa de interés en algún momento tenga que subir. Mientras más pequeña sea la tasa de interés, los agentes económicos van a formular la expectativa de que va a subir la tasa de interés. Y en este sentido, como tienen la expectativa de que va a subir la tasa de interés, habrá pérdidas de capital. El precio de los títulos valores disminuirá y por lo tanto desearán demandar dinero por motivo de especulación y lo harán en la cuantía de todo su ahorro. Convertirán todo su ahorro en dinero. Y cuanto más alta sea la tasa de interés, se esperará que ésta baje. Por lo tanto, al bajar la tasa de interés, los agentes económicos que ya tenían títulos valores tendrán ganancias de capital. Al tener ganancias de capital, su demanda de dinero por motivo especulativo será cero. Aquí falta decir que sea cero. Entonces, la demanda especulativa de dinero keynesiana es una función continua y negativa de la tasa de interés. Es decir, si veamos el gráfico a continuación. Cuando es elevada, cuando la tasa de interés es elevada, cuando se espera que sea elevada, existen una relación negativa con la demanda de dinero. Y lo que nos estaría mostrando es que en términos de cálculo diferencial, la demanda especulativa de dinero es una función de la tasa de interés. Y la derivada parcial de la demanda de dinero por motivo especulativo con respecto a la tasa de interés es menor a cero. Cuando la tasa de interés es elevada, se espera que ésta baje. Por lo tanto, se mantienen títulos valores y la demanda agregada y la demanda de dinero es menor. Pero conforme la tasa de interés es menor, se espera que esta tasa de interés aumente. Por lo tanto, al aumentar la tasa de interés habrá pérdidas de capital y la gente se deshará de sus títulos valores y demandará más dinero por motivo de especulación. ¿Qué pasa ahora con la demanda total de dinero? Recordemos que habíamos descompuesto la demanda de dinero en tres motivos. El motivo de transacción y precaución, que lo podemos englobar en este término MT, y el motivo de especulación. Entonces la demanda total de dinero va a ser igual a la demanda dada por el motivo de transacción y precaución y más la demanda de dinero dada por el motivo de especulación. De esta forma, podremos decir
que la demanda de dinero está en función al ingreso por el motivo de transacción y precaución y está en función a la tasa de interés por el motivo de especulación. Entonces la demanda de dinero está en función a el ingreso y a la tasa de interés. Mientras aumenta el ingreso, mayor es la demanda de dinero y mientras aumenta la tasa de interés, menor es la demanda de dinero. De esta forma se puede plantear una ecuación que muestra en resumidas cuentas este comportamiento y se puede establecer qué es la demanda de dinero keynesiana, donde nos estará mostrando que la demanda de dinero keynesiana es igual a un K, que es la sensibilidad de la demanda de dinero a variaciones del ingreso, menos un H, que representa la sensibilidad de la demanda de dinero ante variaciones en la tasa de interés. Y claro, toda la demanda estará multiplicada por el nivel de precios. De esta forma se construye la teoría monetaria keynesiana, en el sentido de decir que la demanda de dinero total depende del ingreso y también depende de la tasa de interés. Ahora queda por determinar cómo es que se genera política monetaria en el caso de esta economía. Para este aspecto, lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar esto planteado para posteriormente retomarlo la siguiente clase, considerando que el debate de la demanda de dinero keynesiana debemos asumir lo que no es sencillo, pero debe quedar claro en el sentido de que las relaciones que se establecieron, que tienen que ver con niveles esperados de la tasa de interés, muestren efectivamente la relación que existe de la tasa de interés con respecto a la demanda de dinero con motivo especulativo. Entonces, lo que les sugiero es que todo el desarrollo que se acaba de hacer lo hagan en sus cuadernos y traten de ver paso a paso a lo que se ha llegado. Esta función no es más que de darle un nombre a esta relación funcional. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones de utilidad, decimos que la utilidad es una función positiva del consumo y el ocio. Pero podemos darle una forma funcional específica, es decir, podemos darle una funcional aditiva o podemos darle una forma funcional logarítmica. Entonces, de esa misma forma, lo que hicimos es simplemente darle una forma funcional, en este caso escribir una ecuación que nos estaría mostrando precisamente este aspecto que se escribe aquí, en el sentido de que la demanda de dinero depende positivamente del ingreso, en este caso el ingreso tiene signo positivo, y negativamente de la tasa de interés. En esta ecuación, oportunamente se tiene que la tasa de interés está precedida por un signo negativo. Entonces, las dudas que surgen con respecto a este planteamiento, por favor háganmelas saber el día de nuestra reunión, el día jueves. Y para concluir esta sesión, dejemos planteado el problema de la política económica que puede llevarse a cabo con respecto a la hipótesis de la teoría monetaria keynesiana. Habíamos dicho que cuando la inversión no absorbe totalmente al ahorro, es decir, que hay una filtración del ahorro, se genera insuficiencias en la demanda agregada. Como la demanda agregada no es la que se esperaba, es menor a lo que se esperaba, esto determina que se reduce la actividad económica y por lo tanto se reduce el empleo. Esto se podrá corregir
con una adecuada política monetaria que estimule la inversión a través de la tasa de interés. Pero como hemos mencionado hace un momento, la tasa de interés se determina en el mercado monetario y no en el mercado ahorro-inversión. Pero ahora aquí queda la pregunta, ¿cómo se determina el mercado monetario? Y el mercado monetario, vamos a decir que se corresponde de una oferta y una demanda. Hasta hace un momento, lo que hicimos fue encontrar una teoría de la demanda y establecemos una ecuación de demanda de dinero. ¿Qué pasa con la oferta de dinero? La oferta de dinero estará controlada por la autoridad monetaria y la autoridad monetaria es el Banco Central. Y vamos a decir, en este sentido, que la oferta de dinero estará determinada exógenamente por el Banco Central. De tal forma que ahora deberá haber una interacción entre esta oferta de dinero exógena y esta demanda de dinero que acabamos de determinar y que determinará la tasa de interés. Y veremos cómo es que efectivamente se puede intervenir en una economía y hacer política económica, en este caso política monetaria, y ver cómo se puede eh, estimular a la demanda agregada a través de la inversión y que responde precisamente a la tasa de interés. Entonces, dada este planteamiento del problema, dejamos aquí la clase y espero que tengan sus preguntas para el día jueves. No quiero avanzar más. Me habían comentado que debido a la situación que tienen otras clases y debido al corto tiempo que hay, bueno, son 2 días, de hoy martes hasta el día jueves, puedan digerir el avance que se hizo y para tener sus correspondientes preguntas a resolverse el día jueves y continuar con el avance de la materia. Sigan leyendo el capítulo de la teoría monetaria de Keynes. Todavía tenemos pendiente la situación de la moderna teoría cuantitativa del dinero, que lo vamos a retomar cuando estudiemos la teoría monetaria de los monetaristas. De tal forma que, bueno, nos vemos la siguiente clase. Espero sus preguntas. Eso es todo por hoy. Hasta luego.